Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Reflexiones diarias del Evangelio con el sacerdote Tony Díaz. Este programa es patrocinado por los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la tercera semana de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 6 versículos 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con ellos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy, y aquí el evangelista Juan, en este capítulo 6, da comienzo a uno de los temas principales de su evangelio. Es el tema del pan bajado del cielo o el pan de vida, que prácticamente lo dedica a la mayor parte de este capítulo 6. Aquí también en este capítulo 6 es donde Juan el evangelista introduce esta frase muy significante del yo soy, que 7 veces lo repite en diferentes contextos, en la cual Jesús se identifica con esta revelación de Dios que encontramos en el libro del Éxodo, cuando Dios se le manifiesta a Moisés y Moisés le pregunta, después de que Dios lo envía para que regrese a Egipto y libere al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto, y Moisés le pregunta: ¿y quién le diré a tu pueblo en Egipto que me ha enviado? Y Dios le dice: dile que yo soy te ha enviado, ¿no? Y esta frase de autoidentificación de Dios en este contexto de Moisés, pues en el Evangelio de Juan, Jesús también se le aplica a sí mismo, el yo soy, ¿no? Con diferentes calificativos. El pan de vida, aguas vivas, también yo soy la vida, yo soy el camino. Todas estas referencias en diferentes formas, el evangelista Juan nos las da en torno a Jesús. Dice el Evangelio de hoy: Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Este primer verso da un resumen de lo que vino justo previo al evangelio que acaban de escuchar, la multiplicación de los panes, y después de que Jesús envía
a sus discípulos para que se embarquen y vayan a otra localidad, Jesús se queda solo con la multitud, y es ahí cuando la multitud quiere echarle manos a él y proclamarlo rey, ¿no? Y Jesús se aleja de ellos para estar solo en oración, porque Jesús sabe que esta multitud malentiende su identidad y el significado de quién es él, ¿no? Y Jesús se aleja de ellos porque lo quieren proclamar rey. Entonces, después Jesús va caminando sobre el agua hacia sus discípulos que aún están embarcados, y después llegan a esta localidad donde el evangelio de hoy nos introduce. Dice: al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca, y que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Aquí nos da un sentido de que la gente como que anda un poco loca por querer encontrar a Jesús, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué lo buscan? ¿Porque han comido el pan? ¿Porque han recibido algo material o algo de sustento físico para sus vidas? O si han entendido el signo, porque el evangelista Juan solamente tiene 7 milagros que les llama signos, y signos, si uno no entiende, si uno no comprende el significado de ese signo, pues entonces simplemente se queda con el signo y no con el significado, y es el problema de la multitud que busca a Jesús, muy ansiosos por encontrarlo, ¿no? Y ahora viene este intercambio de Jesús con las multitudes, donde Jesús los desenmascara, el por cual esta urgencia de encontrarlo, no porque han entendido el signo de la multiplicación de los panes, sino porque simplemente Jesús les ha dado un sustento material. Y es aquí donde Jesús ahora les comenta acerca del significado de ese signo que aún todavía en este capítulo 6 no podrán entender. Dice: al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cómo llegaste acá? Jesús ya se percata en cierta manera de la falsedad de la búsqueda de Jesús. No lo buscan porque han entendido el signo, sino porque quieren seguir recibiendo materialmente un sustento. Y tristemente esto es lo que aún vemos en el mundo cristiano hoy en día, aún en la Iglesia Católica, ¿no? Esta idea de que buscamos a Dios, buscamos a Cristo solamente para un sustento material, para que resuelva mis problemas, para que resuelva mis necesidades, pero no necesariamente porque tengo sed y hambre de Él, o sea, de una identificación plena con Él, de una comunión con Él. No sé, quizás sea mucho decir, quizás sea una exageración mía, pero sí, yo creo que hay cierta verdad en lo que voy a decir ahora, ¿no? De que a veces muchos católicos ven la Eucaristía simplemente como eso, algo material, que reciben algo significante para ellos, pero que después no logran entender lo que están recibiendo, porque el atrevernos a recibir a Jesús en la Sagrada Eucaristía es entrar en comunión, o sea, identificarnos con Él, recibirlo para vivirlo. Pero no, muchos de nosotros a veces cuando nos atrevemos a recibir a Cristo en la Sagrada Eucaristía, simplemente lo recibimos como un pan, como algo material, ¿no? Como un sustento, no necesariamente espiritual, porque si hablamos de la vida espiritual, estamos hablando de una identificación. La palabra comunión significa eso, intercambiar, compartir intimidad y confianza con aquel que recibimos, porque en la Sagrada Eucaristía no recibimos una cosa, no es un pan físico, es a la persona de Cristo, y al recibirlo nos estamos diciendo: me quiero identificar, ¿no? Aquí es donde entra esta frase popular que dice, ¿no? Tú eres según lo que comes, ¿no? Y si comes pura comida chatarra, pues así el cuerpo será impactado, será dañado. En vez de darte energías, simplemente te provocará un subir de peso para tu mala
salud, ¿no? Pero si uno consume comida sana, pues le da fuerza, le da energías. Pues igualmente cuando uno recibe, está consciente de lo que estamos recibiendo, lo que se nos está dando, ¿no? Y nos identificamos con aquello que se nos da. Pero, nuevamente, recibir a Jesucristo, esa Eucaristía, no simplemente es recibir una cosa, es recibir a la persona de Cristo. Y el recibirlo a Él es desear ser en Él, o sea, encontrar nuestra totalidad en Él, significa una identificación con Él. Recibirlo para vivir, no simplemente para que se quede con nosotros. Y no sé, que quizás mi atrevimiento de decir que muchos católicos simplemente quieren quedarse con Cristo, pero no necesariamente vivirlo. Porque si así fuera, yo creo que tuviéramos una iglesia muy diferente. Dice Jesús, después de que desenmascara la intención del por cual lo buscan tan ansiosamente, ¿no? Porque buscan lo material, buscan el sustento material, porque no han entendido el signo que Jesús les ha dado en esa multiplicación de los panes. Dice, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Ahora, ¿cuál es este pan? Este alimento que Él nos dará, y es el mismo. Entonces, a lo que Jesús nos quiere llevar es a una identificación con la visión del reino que Él está revelando y modelando en Él mismo. Recibir la totalidad de Cristo para nosotros, lo cual tiene grandes implicaciones en nuestras vidas. Dice, porque el Padre lo ha marcado con su sello. San Agustín decía de que cuando nosotros somos bautizados, de que nuestro corazón, nuestras almas son marcadas con un sello, ¿no? Y esto no es nada mágico. Uno tiene que identificarse, tiene que hacer suyo la gracia, la identificación, la integridad que se nos da por medio de nuestro bautismo, según lo que Dios dice quiénes somos, hijos e hijas amados de Dios, ¿no? Así que, aunque siguiendo la idea de San Agustín de que en nuestro bautismo somos marcados con este sello de que somos propiedad de Dios, de que somos suyos, ¿no? De nuestra parte tenemos que vivir esta identificación. No es algo automático, no es algo mágico, ¿no? Tiene que haber una concientización, un sentido de que Dios me reclama, porque Dios me dice, tú eres mío, tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, ¿no? Ven, regocíjate en quién digo yo quién eres. Pero uno tiene que hacer suyo esta revelación de Dios para nosotros. Sí, ellos le dijeron entonces a Jesús, respondiendo a estas palabras que les acaba de decir, dice, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? ¿No? Es una pregunta muy humana, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? ¿Qué tengo que llevar a cabo? Y es una pregunta muy humana que hacemos. Y Jesús dice, no es el que tengas que hacer algo, es el que tú aceptes lo que se te da. Dios nos da a su Hijo amado, nos da a Jesucristo, su Hijo amado, para que al creer en Él, o sea, al entrar en comunión con Él, al hacerlo nuestro, al identificarnos con Él, entonces tengamos vida eterna como Jesús ya comparte esta vida eterna con Dios Padre. Y esto mismo que Jesús comparte con Dios Padre, esta intimidad y confianza que Él comparte con Dios Padre, quiere que también nosotros la tengamos. Es el deseo, es el anhelo de Jesús, no solamente para sus discípulos, sino también para nosotros, todos aquellos que por medio del testimonio de otros, por medio de la proclamación del Evangelio, por medio de la experiencia de ser una comunidad, una iglesia, un pueblo de Dios, lleguemos a esta intimidad y confianza, a esta
vida eterna que se nos da en Jesucristo. Dice, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Y creer es recibirlo, identificarnos para poder vivirlo, o sea, para poder ponerlo en práctica. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.